¿Alguna vez has sentido que tu fe está al límite? Que oras, lees la Biblia sin cesar, pero tu cuenta bancaria parece gritar fracaso. Sientes que hay una promesa de Dios para ti, una herencia de la que habló Jesucristo, pero miras tu vida diaria y nada cambia. ¿Y si te dijera que tu problema financiero no es por falta de esfuerzo, sino porque hay una batalla espiritual por tu dinero que no estás viendo? ¿Y si te dijera ahora mismo que en este preciso instante, un ejecutivo bancario de muy alto nivel, en un edificio de lujo, está investigando tu propia cuenta bancaria? Que está pálido, confundido, llamando a sus supervisores porque un depósito de una cantidad inexplicable acaba de aparecer de la nada, activando todas las alertas del sistema? Esto no es una metáfora, no es una parábola. Es una realidad profética que está sucediendo ahora. La intervención divina ha comenzado y el sistema financiero del mundo está en shock por tu causa. El tiempo de tu restauración financiera no es mañana, es hoy. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permite mi sufrimiento? Pero la pregunta correcta es, ¿estás listo para recibir la justicia divina que Él está ejecutando en tus finanzas hoy? Quédate hasta el final de este video. No te muevas, porque vamos a revelar cada detalle de la operación celestial que está ocurrido en tus finanzas, por qué ha sucedido y, lo más importante, qué debes hacer en las próximas 24 horas para asegurar y proteger esta bendición. Antes de empezar, haz esto ahora. Escribe en los comentarios, mi fe activa mi milagro. Decláralo. Y si crees que Jesucristo tiene el poder de cambiar tu historia financiera de la noche a la mañana, suscríbete al canal, activa esa campanita de notificaciones y prepárate. Lo que vas a escuchar hoy no es un sermón común, es una notificación de que tu herencia está siendo liberada. No te lo puedes perder. Miren, mis elegidos, es fundamental que comprendan algo que está ocurriendo literalmente ahora mismo, en este preciso instante, mientras estas palabras llegan a sus oídos. No es una metáfora, no es una parábola para el futuro. Es una realidad tangible que se está desarrollando en el mundo material, pero cuya raíz es profundamente espiritual. Imaginen la escena. En un edificio alto, de esos de cristal y acero, un ejecutivo de alto nivel, alguien que maneja cifras que la mayoría ni siquiera puede soñar, está sentado frente a su monitor. Su café se está enfriando, porque su atención está completamente paralizada. ¿Y qué mira? Miren, está mirando una cuenta bancaria específica, una cuenta que le pertenece a alguien que escucha esto. Sí, a ti. Esto no es un simulacro. Un alerta rojo, de esos que nunca suenan, acaba de activarse en el sistema bancario. No es un error del sistema, es una intervención directa. Este ejecutivo está confundido, revisa los protocolos, llama a sus asistentes, porque lo que ve desafía toda lógica financiera. Un depósito, un cheque, como lo llamaríamos en términos sencillos, ha aparecido de la nada. Y la cantidad, ¡ay Dios mío! La cantidad es tan inexplicable, tan fuera de lo común, que el sistema automáticamente lo marcó como una anomalía imposible. Este ejecutivo no entiende el origen, no entiende el porqué, pero siente un escalofrío. Lo que él no sabe es que está presenciando el primer movimiento de la mano de Dios en las finanzas de uno de sus hijos. Está viendo el cumplimiento de promesas que fueron hechas hace mucho tiempo. Promesas que muchos de ustedes han guardado en su corazón, regadas con lágrimas y sostenidas por la fe. Este alerta en el sistema no es como los demás. Usualmente los bancos buscan fraudes, buscan movimientos ilícitos. Pero este alerta, mis amigos, es diferente. Es una alerta que, si pudiéramos traducirlo del lenguaje informático al espiritual, diría propiedad del cielo. El sistema se ha topado con una transacción que no tiene huella humana. El ejecutivo busca un remitente, una empresa, una transferencia internacional, algo, pero los registros están sellados. Es como si el dinero hubiera aparecido por generación espontánea. ¿Recuerdan cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, según leemos en la Biblia, Mateo 14, 13, 21? Los discípulos estaban confundidos. ¿De dónde salió tanto?
No había campos sembrados, no había hornos. Asimismo es esta bendición. El ejecutivo bancario está en la posición de esos discípulos, tratando de aplicar la lógica terrenal a un milagro celestial. Él está investigando, pero ¿cómo puede investigar el ejecutivo la soberanía de Dios? No puede. Está tratando de encontrar una explicación en sus libros de contabilidad para algo que fue escrito en los libros del cielo. Esta confusión, este caos en la mente de ese hombre poderoso, es la señal inequívoca de que Dios ha decidido moverse. La fe que has mantenido en silencio, la fe que te hizo seguir adelante cuando todo parecía perdido, es la que ha firmado ese cheque. El sistema no puede procesar la firma de Jesucristo, por eso se ha colapsado el protocolo. Están presenciando un error en la matriz del mundo, un error que solo la fe puede provocar. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué de esta manera tan dramática? Porque nuestro Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de testimonios. Él podría haber hecho esto en silencio, poco a poco, pero ha elegido hacerlo de una manera que sacuda las estructuras. Ese ejecutivo representa el sistema del mundo, un sistema que muchas veces ha cerrado puertas, que ha dicho no a los hijos de Dios, que ha basado el valor de una persona en su crédito y no en su llamado. Al hacer que este hombre, en este nivel, tenga que parar todo para revisar tu cuenta, Dios está enviando un mensaje. Está diciendo: se acabaron los días en que mis hijos son ignorados. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo. Eclesiastés 3:1. Y este es el tiempo de la manifestación. La sorpresa, el valor inexplicable de ese depósito, es intencional. Es tan grande que no puede ser ignorado. Es tan repentino que no puede ser explicado por el esfuerzo humano. Es la respuesta a años de oraciones que pensaste que se habían perdido en el techo. No se perdieron, se estaban acumulando. Y lo que ese ejecutivo está viendo es el interés compuesto celestial, el pago retroactivo por cada vez que el enemigo te robó. La fe es la moneda del reino, y tú has estado invirtiendo. Y ahora el Rey, Jesucristo, ha ordenado la liquidación de tus activos celestiales en la tierra. Mientras ese ejecutivo se rasca la cabeza, ¿qué debe hacer el elegido? ¿Qué debes hacer tú? Aquí es donde la fe se pone a prueba de una manera nueva. La primera reacción humana sería el pánico, o quizás la duda. ¿Será un error? ¿Me lo quitarán? No, por favor. Es vital entender cómo recibir esto. Lo primero es la calma. La Biblia nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. No llames al banco todavía, no entres en pánico. Ese ejecutivo está investigando, pero no encontrará nada malo, porque lo que Dios da, lo da perfectamente. Tu trabajo ahora es prepararte espiritualmente. Así como te preparas para recibir a un invitado importante, prepara tu corazón. ¿Cómo se hace esto? A través de la gratitud. Empieza a agradecerle a Dios no por lo que vas a ver, sino por lo que ya está hecho, por lo que ese ejecutivo ya está viendo. Refuerza tu conexión. Si tu oración ha sido un susurro, que ahora sea un clamor de gracias. Si tu lectura de la Biblia ha sido esporádica, busca ahora las promesas de prosperidad y herencia. Ancla tu mente en las enseñanzas de Jesucristo sobre la provisión, como cuando enseñó a orar por el pan nuestro de cada día. Él sabe lo que necesitas. Este evento financiero es una lección práctica de fe aplicada. Es importante que nadie se confunda. Este evento, este depósito inexplicable que tiene a ese ejecutivo al borde de un ataque de nervios, no es el final de la historia. Para nada. Esto es solo el comienzo. Es la primera ficha del dominó que cae. Este cheque sorprendente es la notificación de que el cielo ha abierto tus archivos. El sistema bancario terrenal se activó, sí, pero es porque el sistema celestial ya había dado la orden. Este es el aviso previo de que algo mucho más grande está en camino. Lo que ese hombre está viendo es solo la punta del iceberg. Dios está usando este evento tangible, este dinero que se puede contar, para capturar tu atención y prepararte para la verdadera magnitud de lo que Él está a punto de hacer. Porque verán, este movimiento no es solo sobre dinero,
El dinero es la herramienta que Dios está usando para demostrar su poder. Pero la verdadera razón de este movimiento es mucho más profunda. No se trata solo de arreglar tus finanzas, se trata de ejecutar justicia. Ese depósito es, de hecho, la evidencia de que una intervención divina mayor ha comenzado y hay fuerzas poderosas involucradas en esta operación. Ahora bien, es vital que entiendan la naturaleza de lo que está pasando con ese ejecutivo bancario. Eso no es suerte, no es una buena racha, ni mucho menos una casualidad del destino. ¿Qué va? Lo que están presenciando es una intervención divina en toda regla. ¿Saben lo que es eso? Es cuando el cielo decide mover una pieza en el tablero de ajedrez de la vida, de forma tan directa que rompe las leyes de lo probable. Es Dios diciendo, basta ya. Muchas veces, caminamos por la vida pensando que las cosas simplemente pasan. Se nos pincha una llanta y decimos, ¡qué mala suerte! Encontramos dinero en la calle y decimos, ¡qué buena suerte! Pero la Biblia nos enseña un principio más profundo, el de la soberanía. Jesucristo mismo dijo que ni un pajarillo cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Mateo 10:29. Imagínense cuánto más le importa la vida financiera de uno de sus elegidos. Este evento en el banco no es un accidente, es una cita programada en la agenda celestial. Es el resultado tangible de una fe que ha estado moviendo montañas en lo invisible. Es Dios irrumpiendo en la cotidianidad para dejar claro quién tiene el control. Lo que ese ejecutivo llama anomalía, nosotros lo llamamos agenda divina. Es la mano de Dios firmando directamente sobre los sistemas del hombre. Y créanme, cuando Él firma, no hay sistema que pueda rechazarlo. Y déjenme decirles algo que debe llenar su corazón de una santa reverencia, y ¿por qué no?, de un alivio tremendo. Esta intervención divina no es una operación cualquiera. Dios no ha enviado a un ángel de bajo rango. No, Señor. La información que ha llegado del trono es que esta operación requería al especialista en justicia y guerra espiritual. El mismísimo arcángel Miguel ha sido despachado con urgencia. ¡Aleluya! ¿Comprenden la magnitud de esto? Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios, como está descrito en la Biblia. Daniel 12:1. Él es el que se enfrentó al diablo por el cuerpo de Moisés. Judas 1:9. El que lidera los ejércitos celestiales. Apocalipsis 12:7. Cuando Miguel es enviado, no es para entregar un mensajito o un recado, es para ejecutar una sentencia. La palabra clave aquí es urgencia. El cielo se está moviendo rápido. La orden fue dada y Miguel descendió como un rayo. Él no negocia con los demonios que han estado reteniendo tu bendición. Él les ordena que suelten lo que no les pertenece. Ese cheque en el banco es solo el temblor inicial. La placa tectónica que se está moviendo es la justicia de Dios, y Miguel es la fuerza ejecutora. Hablemos un momento de esa justicia divina, porque muchos la confunden. La justicia humana busca castigar al culpable. Si alguien te roba, la justicia humana lo mete en la cárcel. Pero, ¿y lo que te robaron? A menudo, nunca regresa. Pero la justicia de Dios es infinitamente superior. La justicia divina no solo castiga la injusticia, sino que restaura a la víctima. Esa es la clave. Cuando Dios ejecuta justicia, Él mira tu pasado, ve lo que te quitaron y decreta una restitución. ¿Recuerdan a Zaqueo en la Biblia? Cuando se encontró con Jesucristo, su arrepentimiento lo llevó a decir, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Ese es el espíritu de la justicia del reino. Dios ha visto las injusticias, las puertas cerradas, las promesas rotas, las mentiras que te costaron oportunidades, y el envío de Miguel es el decreto que dice, se le devolverá, y no solo lo que le quitaron, sino con intereses divinos. La fe que has tenido no ha sido en vano. Ha estado construyendo un caso en la corte celestial, y Jesucristo, tu abogado y juez justo, acaba de dar el martillazo final a tu favor. La misión específica de Miguel, la razón por la que fue enviado con esa urgencia celestial, es clara. Revertir situación, nes del pasado. ¡Qué poderoso es esto!
Piensen por un momento en esas situaciones que los han marcado. Quizás una palabra de fracaso que un padre o un maestro dijo sobre ustedes y que se convirtió en una fortaleza mental. Quizás una traición en un negocio que los dejó en la ruina hace años. Quizás una enfermedad que les robó el tiempo, el dinero y la alegría. Son situaciones que el mundo da por cerradas, cosas del pasado. Pero para Dios, el tiempo es diferente. Él es el yo soy, no el yo fui. Miguel ha sido enviado a esos momentos específicos de tu línea de tiempo espiritual para arrancar de raíz la injusticia. Ese cheque que apareció es, de hecho, el pago retroactivo por un trabajo que hiciste hace 10 años y por el que nunca te pagaron justamente. Es la devolución de una inversión que dabas por perdida. La Biblia está llena de esto. José fue vendido como esclavo, una injusticia terrible. Pero Dios revirtió esa situación y lo puso como gobernador de Egipto. Génesis 41. Dios no solo sanó la herida de José, sino que usó la injusticia para posicionarlo para su destino. Entonces, si el arcángel Miguel está en el campo de batalla ejecutando la justicia divina a tu favor, ¿cuál es tu parte? Ciertamente no es buscar venganza. Jamás. La Biblia es clara. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Tu parte es soltar el dolor de esas situaciones pasadas. Mientras Miguel revierte los efectos espirituales, tú debes soltar los efectos emocionales. Perdona. Perdona al que te traicionó, perdona al que te robó, no porque lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre para recibir lo nuevo. Aferrarte al rencor es como intentar recibir un regalo con los puños cerrados. Abre las manos, levanta tu fe y prepárate. La justicia de Dios está limpiando el terreno. Está quitando los escombros de las injusticias pasadas. ¿Y por qué está limpiando el terreno con tanta urgencia? Porque no se puede construir un edificio nuevo sobre cimientos podridos. Dios está preparando el terreno porque está a punto de liberar algo que ha estado guardado para ti por generaciones. Está a punto de liberar tu verdadera herencia. Ahora miren, es crucial que pongan toda su atención aquí. Ese depósito que tiene al ejecutivo bancario al borde de un colapso. Ese depósito no es la bendición. ¿Qué va? Ese depósito es la señal. Es el recibo de entrega que Dios ha enviado por adelantado, para que tu corazón se prepare. ¿Comprenden la diferencia? Es el sonido de la campana que anuncia que la cena está servida. Este es el inicio de la restauración. Y cuando hablamos de restauración en el reino de Dios, no estamos hablando de una simple reparación, como quien parcha una llanta. No, Señor. La restauración divina, la que Jesucristo compró en la cruz, significa devolver algo a un estado mejor que el original. ¿Recuerdan la historia de Job en la Biblia? Después de perderlo todo, el final de su historia dice que Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Le dio el doble. Ese depósito es la notificación de Dios de que ha visto tu pasado. Él ha visto las pérdidas, ha visto los robos, ha visto las demoras que te hicieron llorar en silencio. Y ahora, Él está activando el protocolo de Job en tu vida. Esta no es una simple ayuda financiera. Es una declaración de que tu temporada de pérdidas ha terminado oficialmente. Es la primera gota de lluvia después de una larga sequía. La señal de que el diluvio de la gracia está por llegar. Y se necesita un tipo especial de fe para esto. No la fe para pedir, sino la fe para recibir lo que ya se te ha entregado. Esto nos lleva a un concepto aún más profundo: la herencia divina. Vean, ese depósito es solo el comienzo. Es la llave que abre la bóveda de tu herencia. Hay una diferencia abismal entre un regalo y una herencia. Un regalo se da por generosidad, pero una herencia te pertenece por derecho de nacimiento. Y la Biblia es escandalosamente clara sobre esto. Somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:16-17. Coherederos. Significa que lo que le pertenece a Jesucristo te pertenece a ti. Has estado viviendo quizás como un príncipe que se olvida de que es de la realeza y vive como un mendigo. Has estado orando por las migajas cuando el Padre te ha preparado un banquete.
Esta herencia no es solo dinero. Claro que no. Es autoridad espiritual. Es paz que la mente no entiende. Es salud divina. Es favor en lugares donde antes te rechazaban. Esta herencia ha estado retenida, guardada para el tiempo señalado por Dios. Y ese depósito inexplicable es la notificación legal de que tu mayoría de edad espiritual ha llegado. Dios está diciendo, es hora de liberar lo que te pertenece. Tu fe es el documento de identidad que presentas en el banco del cielo para empezar a hacer los retiros de tu herencia. Es hora de dejar de pensar como huérfano y empezar a pensar como heredero. Pero seamos honestos, mis amigos, porque el mentor espiritual también debe tocar las heridas para sanarlas. Esta restauración y esta herencia son tan dulces precisamente porque el pasado fue muy amargo. Hablemos de eso. La Biblia no ignora el sufrimiento, lo confronta. La palabra dice que tú has sufrido pérdidas, robos o atrasos. ¿Cuánta verdad hay ahí? Las pérdidas. Esas oportunidades que se fueron y no volvieron. Esas relaciones que se rompieron. Ese tiempo que sientes que desperdiciaste. El robo. ¡Ay! El robo. El enemigo que Jesucristo llamó el ladrón. Juan 10:10. Te ha robado ideas. Te ha robado la alegría. Quizás te robó la inocencia. Y los atrasos. Esto es quizás lo más doloroso. Orar, ayunar, mantener la fe y ver que la promesa se retrasa. Ver a otros pasar mientras tú te quedas atrás. ¿Recuerdan a José? Fue robado de su casa, perdió su túnica, perdió su libertad. Y luego, el atraso, el copero al que interpretó el sueño. Se olvidó de él por 2 años enteros. Génesis 40, 23, 41. ¿Puedes imaginar esa espera? José estaba en la prisión del olvido. Muchos de ustedes han estado en esa prisión, pero Dios no se olvidó de él. Ese atraso no fue un castigo, fue una preparación. Dios estaba forjando el carácter de un primer ministro en la oscuridad de esa celda. Tu atraso, tu pérdida, tu robo, Dios lo usará como el peldaño para tu promoción. Y ahora, gloria a Dios, el tiempo de la espera ha terminado. El Kairos, el tiempo perfecto de Dios, ha llegado. Y el decreto del trono es este. Dios está restaurando todo. Escuchen bien, no algo, no una parte. Todo. ¿Qué incluye todo? Tus finanzas, claro. Ese depósito es la prueba, pero va mucho más allá. Está restaurando tu paz. Esa ansiedad que te despertaba a las 3 de la mañana, se va. En su lugar, viene la paz de Jesucristo. Esa paz que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 7. Está restaurando oportunidades. Puertas que te cerraron en la cara con llave. Dios las está arrancando de sus bisagras. Prepárate para llamadas, correos y ofertas que no tienen explicación humana. Está restaurando tu alegría, tu visión, tu sueño. ¿Recuerdan la promesa en Joel 2:25? Y os restituiré los años que comió la oruga. Dios te va a devolver hasta el tiempo que el enemigo te robó. Él va a comprimir los años de atraso en meses de avance acelerado. ¿Cómo se aplica esto? Deja de llorar por lo que se perdió. Levanta la cabeza. Empieza a hacer planes para la abundancia. Tu fe debe cambiar de Dios, ayúdame a sobrevivir, a Dios, enséñame a administrar esta herencia. Esta restauración total es un milagro glorioso. Es la justicia de Dios en acción. Pero los milagros en el reino de Dios nunca ocurren en el vacío. Tienen un origen, tienen una mecánica divina. Mientras ese ejecutivo bancario sigue buscando frenéticamente una explicación lógica, nosotros, que caminamos por la fe, sabemos que la fuente es Dios. Pero, ¿cómo opera Dios? Simplemente chasqueó los dedos y el dinero apareció. A veces, pero la mayoría de las veces, como nos enseña la Biblia, Dios usa personas. Usó a un cuervo para alimentar a Elías. Usó a un niño con 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. La pregunta que debemos hacernos ahora, la que nos lleva al siguiente nivel de esta revelación es, ¿cuál fue el canal humano que Dios usó? Ese depósito vino de una fuente que ni siquiera puedes imaginar. Hay una historia detrás de ese dinero.
una historia de obediencia que es tan milagrosa como el propio depósito. Y esa persona pagó un precio. Vean, mis amados, mientras el mundo financiero sigue en caos por esa anomalía en su cuenta, nosotros vamos a ir más profundo. Vamos a usar el discernimiento que nos da el Espíritu. Porque la pregunta que quema en el aire es, ¿de dónde vino? ¿Quién es el instrumento? Y aquí es donde la fe debe estirarse. La revelación es esta: el depósito vino de una fuente inesperada. Olvídense de lo lógico. No es ese aumento de sueldo que esperaban. No es esa deuda que les debían y que estaban persiguiendo. ¿Qué va? Dios ha decidido moverse de una manera tan fuera de la caja que rompe todos nuestros esquemas mentales. ¿Por qué? Porque a Él le encanta hacerlo así, para que la gloria sea solo para Él. ¿Recuerdan en la Biblia cuando Elías estaba junto al arroyo de Querit? Primera Reyes 17:4-6. Dios no le envió un panadero, le envió cuervos. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Los cuervos son aves que, según la ley, ni siquiera eran limpias, y mucho menos conocidas por su generosidad. Pero Dios usó la fuente más inesperada para sostener a su profeta. Del mismo modo, Dios está usando a alguien que ustedes tal vez ni imaginan. Puede ser una persona con la que no hablan hace 20 años. Puede ser alguien que ni siquiera comparte su misma fe, pero que Dios, en su soberanía, ha tocado. Prepárense para ser sorprendidos. Dejen de mirar a las fuentes que creen que Dios usará. Eleven su mirada por encima de lo obvio. El milagro de la provisión inesperada requiere una fe que mira más allá de lo visible. Ahora, profundicemos en esta persona, este instrumento humano. No es solo que sea alguien inesperado, es que esta persona actuó bajo una directriz divina específica. Esta persona, quien quiera que sea, actuó en estricta obediencia a Dios. ¡Qué maravilloso es esto! En algún lugar, quizás a miles de kilómetros, o quizás a la vuelta de la esquina, Dios le habló a alguien, le susurró a su corazón: dale esto a esta persona. Y esa directriz, créanme, no tenía ningún sentido lógico para quien la recibió. Pudo haber sido una cantidad grande, pudo haber sido un sacrificio enorme. Es la misma obediencia que Dios le pidió a Abraham cuando le dijo que dejara su tierra. Génesis 12:1. Abraham no tenía un mapa, no tenía un destino claro, solo tenía una orden. Y obedeció. Esa es la fe que mueve el reino. Esta persona anónima, este cuervo moderno, tuvo que vencer sus propias dudas, su propia lógica, su propio ¿qué dirán? Y simplemente obedecer. Jesucristo mismo nos dio el mayor ejemplo de obediencia cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La obediencia es el lenguaje del amor en el reino de Dios. Y esa bendición que ha llegado a tu cuenta es el fruto de la obediencia de alguien. Esto nos enseña una lección poderosa: nuestra propia obediencia a Dios, incluso en lo pequeño, puede ser la llave que libere el milagro de otra persona en el futuro. Pero hay más en esta historia. Hay un costo. El reino de los cielos no opera como el mundo. Jesucristo nos enseñó en la Biblia que el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Esto no es violencia física, claro está, es violencia espiritual, es la oración ferviente, es el ayuno, es la perseverancia. Y la revelación dice que esta persona, este instrumento, pagó un precio espiritual para que esa bendición llegara. ¡Wow! Deténganse a pensar en esto. No fue solo firmar un cheque, no. Esta persona quizás estuvo en ayuno y oración por ti sin tú saberlo. Quizás tuvo que enfrentar oposición en su propia casa para obedecer a Dios. Quizás tuvo que renunciar a algo que quería mucho para poder liberar lo que Dios te quería entregar. Pagó un precio en la corte celestial. Luchó en oración, intercedió y se mantuvo firme en la fe. ¿Saben? A veces vemos la bendición final, el testimonio pulido en el altar, pero no vemos las lágrimas, las noches de rodillas, el sacrificio que se hizo en lo secreto. Cada bendición grande que viene del trono de Dios está marcada por un sacrificio. Jesucristo es la prueba máxima. Nuestra salvación tuvo el precio más alto.
Esta bendición financiera que ha llegado es sagrada, porque está manchada con el aceite de la obediencia y el sacrificio de otro creyente. ¿Y por qué Dios lo estructura de esta manera? ¿Por qué usar una fuente inesperada y por qué requerir un precio espiritual? ¡Ah, qué sabio es nuestro Dios! Lo hace para tejer una red invisible de dependencia y comunidad en el cuerpo de Cristo. Lo hace para que nadie pueda gloriarse en sí mismo. El que da la bendición sabe que solo fue un instrumento obediente, y el que la recibe sabe que no fue por su propio mérito, sino por la gracia de Dios y la obediencia de un hermano o hermana. Es la economía del cielo en acción. La Biblia nos habla mucho sobre esto. Nos llama a ser mayordomos de la gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Esta persona fue un buen mayordomo de la orden que Dios le dio. Y ahora, adivinen qué, la pelota está en tu tejado. Ahora tú te conviertes en el mayordomo de esa bendición. Recibir esta herencia no es para acumularla en un granero, como hizo el rico insensato de la parábola que contó Jesucristo, Lucas 12, 16, 21. No, es para que ahora tú te conviertas en esa fuente inesperada para alguien más. Es para que tú también estés dispuesto a pagar el precio espiritual, para liberar la bendición de otro. Dios te está bendiciendo para hacerte una bendición. Este depósito es una prueba de mayordomía. Entender esto, mis amigos, cambia la forma en que vemos el dinero. Deja de ser papel y se convierte en una herramienta espiritual. Pero deben saber algo. El hecho de que esta bendición haya requerido un precio espiritual y haya venido de una fuente inesperada, ya nos da una pista gigantesca de su naturaleza. Nos dice que esto no fue un simple paseo por el parque. El hecho de que se haya pagado un precio significa que alguien no quería que llegara. Si Dios tuvo que mover un instrumento tan específico y esa persona tuvo que luchar en oración, es porque había una oposición feroz en el mundo espiritual. Esa herencia que ahora comienza a manifestarse no estaba simplemente atrasada por burocracia celestial. No, estaba siendo activamente combatida. Y esto nos lleva a la realidad de la que muchos no quieren hablar, pero que es tan real como el aire que respiramos: la batalla espiritual. Y ahora, mis elegidos, tenemos que calzarnos las sandalias de la madurez espiritual. Es hora de hablar con claridad, sin rodeos, como Jesucristo hablaba a sus discípulos cuando les revelaba los misterios del reino. La razón por la que esa persona tuvo que pagar un precio, la razón por la que esa herencia ha tardado, no es porque Dios sea lento, jamás. Es porque ha habido una intensa guerra espiritual, librándose por lo que te pertenece. Así como lo oyen. En el momento en que Dios decretó tu bendición, se activaron las alarmas en el infierno. Piensen en esto. Cuando un país decide mover recursos valiosos de una bóveda a otra, ¿lo hace en un camión de helados? Claro que no. Lo hace en un camión blindado, con una escolta armada, porque sabe que hay ladrones esperando. Es exactamente igual en lo espiritual. Tu herencia es tan valiosa, tan potente, tan capaz de financiar el propósito de Dios en tu vida y en la de otros, que el enemigo ha desplegado sus mejores fuerzas para detenerla. Lo que has experimentado como atraso, mala suerte o puertas cerradas no era otra cosa que la resistencia demoníaca. La Biblia nos lo advierte claramente. No es una fábula, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6:12. Has estado en una zona de guerra y quizás ni lo sabías. Cada oración que hiciste, cada acto de fe, era una bala que disparabas en esa batalla. Entendamos la táctica del enemigo, porque un buen mentor te enseña cómo pelea el adversario. La estrategia principal del enemigo ha sido interceptar o atrasar esa herencia. Interceptar, como un misil antiaéreo. El enemigo no puede crear nada, pero es un maestro del robo y la intercepción. ¿Recuerdan la parábola del sembrador que contó Jesucristo? Dijo que apenas la semilla, la palabra de Dios, es sembrada, viene Satanás y quita la palabra. Marcos 4:15. Eso es intercepción. Cada vez que Dios te daba una promesa, el enemigo venía de inmediato a sembrar duda. Eso no es para ti, no te lo mereces. Mira tu cuenta bancaria, ¿dónde está tu Dios?
Y la otra táctica, el atraso. ¡Ah! ¡Qué arma tan sutil! El atraso busca cansar tu fe. Busca que te agotes y digas, esto no funciona. ¿Recuerdan a Daniel en la Biblia? ¡Qué ejemplo tremendo! Él oró y la respuesta fue enviada desde el primer día. Pero, ¿qué pasó? El príncipe de Persia, una potestad demoníaca, la retuvo por 21 días. Daniel 10, 12, 13. Daniel no dejó de orar, no se rindió. Su perseverancia en la fe fue lo que desató el refuerzo celestial. Muchos de ustedes han estado en un atraso tipo Daniel, pero gloria a Dios. El tiempo de la retención se acabó. Ese depósito en el banco es la prueba de que el bloqueo ha sido roto. Pero, ¿cómo se rompió ese bloqueo? ¿Cómo ganamos una guerra que es invisible, con armas superiores? Y aquí es donde su fe debe anclarse. La batalla se ganó porque el cielo intervino. Aleluya. El enemigo puede tener sus principados, pero nosotros tenemos al arcángel Miguel. El enemigo puede tener sus tácticas de atraso, pero nosotros tenemos la sangre de Jesucristo que habla mejor que la de Abel. El enemigo puede tener sus mentiras, pero nosotros tenemos la verdad infalible de la Biblia. Hubo un momento, quizás en tu noche más oscura, en esa oración desesperada donde ya no tenías fuerzas, en la que tu clamor atravesó los cielos y el trono de Dios se puso en movimiento. La intervención del cielo fue la respuesta a una fe que, aunque magullada, nunca se rindió. Lo que ese ejecutivo bancario está viendo no es solo un depósito. Está viendo el botín de guerra que Miguel le ha arrebatado al enemigo de tus manos. Es el resultado de una sentencia judicial que se dictó en el Tribunal Supremo del Universo, y Dios mismo fue el juez. Cuando el cielo interviene, no hay demonio, ni principado, ni sistema terrenal que pueda oponerse. Ese dinero tiene el sello del León de Judá y ha llegado a su dueño legítimo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Entender que estamos en una batalla cambia todo. Deja de tomarse las cosas de forma personal. ¿Ese amigo que te traicionó de la nada? ¿Esa puerta que se cerró sin explicación? Deja de culpar a las personas. Ellas son solo los títeres. Empieza a ver la mano del enemigo detrás de la escena. ¿Y qué haces? Te pones a pelear con la gente. Jamás. Haces lo que hizo Daniel. Te pones de rodillas. Te vistes con la armadura de Dios que describe la Biblia en Efesios 6. Tomas el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Usas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El enemigo te dice que estás en quiebra. Tú le respondes con la espada. Mentira, porque mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿El enemigo te trae ansiedad sobre ese depósito? Espada. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Así se pelea. No reaccionamos con miedo. Respondemos con la fe en la palabra. El hecho de que haya habido una batalla tan intensa por esta herencia y el hecho de que el cielo haya tenido que intervenir de forma tan directa nos deja con una advertencia muy seria. Es una lección que Jesucristo intentó enseñar a sus discípulos una y otra vez. El enemigo ha sido derrotado en esta batalla específica. Sí, el botín te ha sido entregado. Pero, ¿creen que el diablo se va a rendir tan fácil? ¿Creen que va a aplaudir mientras ustedes disfrutan de la herencia por la que él luchó tanto para retener? Ni lo sueñen. Acaba de perder una batalla importante, pero ahora cambiará de estrategia. Su nuevo plan no será intentar detener la bendición, porque ya llegó. Su nuevo plan será intentar que la maldigas, que la uses mal, o que te destruya a ti y a tus relaciones. La guerra no ha terminado, ha cambiado de frente. Y esto nos lleva directamente a la necesidad imperativa de activar un don que es crucial para esta nueva temporada: el don del discernimiento. Ahora bien, mis amados, si la batalla espiritual fue intensa para recibir la herencia, la nueva fase que comienzan requiere un arma espiritual aún más refinada. Ya no es la espada de la guerra, sino el bisturí de la sabiduría. Estamos hablando del discernimiento.
¡Ay, qué don tan precioso y tan necesario! El discernimiento no es inteligencia humana, no es ser listo o perspicaz. ¿Qué va? Es un don del Espíritu Santo, como nos enseña la Biblia, 1 Corintios 12:10. Es la capacidad sobrenatural de ver el Espíritu detrás de la acción. Es poder mirar una sonrisa y saber si viene de un corazón alegre o de uno envidioso. Jesucristo operaba en esto constantemente. Él no se dejaba engañar por los halagos de los fariseos, porque Él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Y ahora Dios, en su misericordia, te está advirtiendo: hijo mío, hija mía, activa tu discernimiento. Esta nueva bendición, esta herencia que está comenzando a fluir, es como miel fresca, y la miel atrae tanto a las abejas como a las moscas. Vas a necesitar la sabiduría de lo alto para saber quién es quién en tu vida. Pídele a Dios este don con fe, porque será tu mayor herramienta de protección en esta nueva temporada. No se trata de volverse un cínico o un desconfiado, jamás. Se trata de ser espiritualmente astuto, de proteger lo que Dios te ha confiado. Y aquí viene la advertencia directa del trono de Dios, y quiero que la reciban con madurez, no con tristeza, sino con preparación. El mensaje es claro. No todos ficarán felices con esta bendición. Esta es una de las verdades más duras del camino de la fe. Instintivamente, esperamos que nuestro círculo cercano, nuestra familia, nuestros amigos de la iglesia, aquellos con los que hemos llorado, esperamos que sean los primeros en celebrar. Y muchos lo harán, gloria a Dios por ellos. Pero el discernimiento te es dado precisamente porque algunos, lamentablemente, no lo harán. La luz de tu bendición va a iluminar la oscuridad de la envidia que estaba escondida en corazones que ni imaginabas. Es un principio bíblico que vemos una y otra vez. ¿Qué pasó con José? Fueron sus propios hermanos quienes lo vendieron por envidia a sus sueños. Génesis 37. ¿Qué pasó con David? Fue Saúl, su suegro y rey, quien intentó matarlo por envidia a sus victorias. ¿Y qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? La Biblia es clara. Por envidia le habían entregado. Mateo 27:18. Si le pasó a José, a David y al Maestro, ¿por qué pensaríamos que estamos exentos? Tu promoción celestial a menudo provocará una crisis infernal en las personas inseguras que te rodean. No es tu culpa. Es la naturaleza de la luz exponer la oscuridad. El Espíritu Santo da un detalle aún más específico sobre esta advertencia. Y aquí es donde el discernimiento debe ser más agudo. La revelación dice que algunas personas próximas pueden fingir alegría, mas sentirá un resentimiento. ¡Qué palabra tan penetrante! Este es el ataque más peligroso. No es el enemigo que te ataca de frente, sino el que te abraza con una daga escondida. Es el «felicidades, hermano. Sabía que Dios te iba a usar». Pero mientras lo dice, su corazón está gritando: ¿por qué él y no yo? Yo oro más. Yo ayuno más. Este es el espíritu de Caín. Caín no estaba resentido con Dios en un principio. Estaba resentido con su hermano Abel, cuya ofrenda fue aceptada. Génesis 4. El resentimiento es un veneno que nace de la comparación. Y estas personas, carcomidas por el resentimiento, se convierten en puertas fáciles para que el enemigo ataque tu bendición. Pueden darte malos consejos en nombre de Dios. Pueden sembrar dudas en tu corazón. Pueden empezar a hablar mal de ti a tus espaldas. Por eso, Jesucristo nos dio una orden que parece una contradicción, pero es la sabiduría pura. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Sencillo de corazón, pero prudente en tus palabras. Tu fe te hace confiado en Dios, pero la sabiduría te hace prudente con los hombres. Ante esta realidad, ¿cuál es la instrucción práctica del cielo? ¿Qué debe hacer el elegido que ahora tiene la bendición y el discernimiento? La orden es directa y resuena con una sabiduría ancestral. He aconsellado el moverse con sabiduría e en silencio. ¡Wow! ¡Qué distinto al espíritu de esta era! Vivimos en la cultura de la exhibición, donde si Dios te bendice con algo,
lo primero que haces es publicarlo en todas las redes sociales con un texto largo. Pero el cielo te está llamando al secreto. ¿Por qué? Porque el silencio es protección. Lo que el enemigo no conoce, no lo puede atacar estratégicamente. ¿Recuerdan a Nehemías? Cuando Dios puso en su corazón reconstruir los muros de Jerusalén, un proyecto de restauración masiva, la Biblia dice que él fue a inspeccionar los muros de noche, en secreto, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Nehemías 2:12. No le contó a nadie. ¿Por qué? Porque sabía que en cuanto sus enemigos, Sanbalat y Tobías, se enteraran, vendría la oposición. Y así fue. Muévete en silencio, ora en secreto. Haz tus planes con Dios y con un círculo muy pequeño de consejeros piadosos. No necesitas la validación de las masas. La aprobación de Dios es suficiente. La sabiduría te dice qué hacer. El silencio protege cómo lo haces. Este mover con sabiduría y silencio no es solo para protegerte de la envidia ajena. Es también para protegerte de ti mismo. Es para protegerte del orgullo. La Biblia nos advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 16:18. Y seamos honestos, nada infla el orgullo más rápido que una bendición financiera repentina. El silencio te mantiene humilde, te mantiene enfocado y, sobre todo, te prepara para la forma en que Dios va a administrar esta herencia. Porque si crees que ese depósito que vio el ejecutivo es todo lo que hay, estás equivocado. Ese fue solo el primer pago, la primera señal. Dios es demasiado sabio para darte una herencia tan vasta, por la cual se peleó una guerra espiritual de una sola vez. Te destruiría. No, la sabiduría de Dios es mucho más profunda. Él sabe que la verdadera mayordomía se aprende paso a paso. Y es por eso que esta bendición completa no será un evento único. Será un proceso. Será liberada de una manera específica, en capas, en etapas. Así que, mis elegidos, habiendo entendido la necesidad de movernos en silencio y con discernimiento, llegamos a la parte práctica, la logística celestial. ¿Cómo va Dios a entregar esta herencia tan vasta por la cual se ha peleado tanto? Y aquí vemos la infinita sabiduría de nuestro Padre. Él no actúa como un ganador de lotería humano, que recibe una fortuna de la noche a la mañana y, en 2 años, la ha perdido toda porque no tenía el carácter para administrarla. No, Dios es un constructor de legados. Y el plan divino es que esta bendición financiera completa será liberada en camadas o etapas, en capas. ¡Qué genialidad! Piénsenlo de esta manera. ¿Ustedes le darían a un niño de 5 años las llaves de un auto deportivo de alta potencia? Claro que no. Lo aman demasiado como para hacer eso. Lo destruiría y se destruiría a sí mismo. De la misma manera Dios, en su amor perfecto, nos trata con una sabiduría paternal. Él sabe que la bendición completa, la magnitud de la herencia que Jesucristo ganó para nosotros, es tan inmensa que, si la recibiéramos de una sola vez, sería grande de más para ser recibida. Nos colapsaría, destruiría nuestra humildad, quemaría nuestras relaciones, nos desviaría del propósito. Así que Dios, en su misericordia, la libera por partes. Ese depósito que vio el ejecutivo es solo la capa 1. Es la prueba. Es Dios diciendo, muy bien, hijo mío, te doy esto. Muéstrame cómo lo administras. Muéstrame si tu fe crece o si tu orgullo se infla. Este principio de capas y etapas está por toda la Biblia. Dios rara vez hace algo instantáneamente. Él es un Dios de procesos, porque el proceso es lo que nos forma. Miren a los israelitas. Dios los sacó de Egipto, una intervención divina masiva, ¿verdad? Pero no los teletransportó a la tierra prometida. No, los llevó al desierto. ¿Por qué? La Biblia misma lo dice. Para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. El desierto fue la etapa de entrenamiento para aprender a depender de Dios, el maná, obedecer a Dios, sus leyes, y desarrollar un carácter de heredero. Lo mismo con David. Fue ungido rey. Esa es la promesa.
cuando era un adolescente, pero no se sentó en el trono de inmediato. ¿Qué va? Pasó por la etapa del palacio sirviendo a Saúl, la etapa de la cueva huyendo como un fugitivo. Cada etapa lo estaba preparando para la siguiente. Ese depósito que ha llegado es tu salida de Egipto. Gloria a Dios. Pero ahora, prepárate para el desierto de la prueba. Un desierto que, si lo pasas con fe y obediencia, te llevará a tu Canaán. Cada capa de la bendición requerirá una nueva capa de tu carácter, una nueva profundidad en tu relación con Jesucristo. Entonces, ¿cómo navegamos estas etapas? ¿Cómo nos aseguramos de pasar al siguiente nivel de la bendición de Dios? La respuesta es una palabra que a nuestra generación no le gusta mucho: fidelidad. Jesucristo lo enseñó en una parábola clave, la de los talentos, Mateo 25, 14, 30. El siervo que recibió 5 talentos los trabajó y ganó 5 más. El que recibió 2, ganó 2 más. ¿Y qué les dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está el secreto. La capa 1 de tu bendición es tu poco. Ese primer depósito, aunque sea inexplicable, es tu prueba de fidelidad. ¿Qué harás con él? ¿Lo gastarás todo en vanidad? ¿O apartarás lo de Dios primero, diezmos y ofrendas? Pagarás tus deudas, serás generoso con la viuda y el huérfano, e invertirás sabiamente lo demás. Tu comportamiento con la primera capa determina si calificas para la segunda. La fe te dio acceso a la primera etapa, pero es la fidelidad la que te promueve a las siguientes. Dios está buscando mayordomos, no derrochadores. Él quiere confiarte las riquezas del reino, pero debes demostrar que puedes manejar las riquezas terrenales con un corazón del reino. Esta liberación en etapas también es una protección contra el enemigo. ¿Recuerdan que hablamos de la batalla espiritual? Bueno, piensen en esto. Si Dios te diera toda la herencia de golpe, crearías un objetivo masivo en tu espalda. Sería como encender una bengala gigante en medio de la noche, en territorio enemigo. Atraerías un nivel de ataque espiritual para el cual simplemente no estás listo. Pero al liberarlo en capas, Dios es estratégico. Te da la capa 1 y junto con ella te da la gracia, la sabiduría y la autoridad espiritual para manejar el nivel de ataque que viene con esa capa. Mientras eres fiel y creces en carácter, Él te da la capa 2 y con ella un nuevo nivel de autoridad. Es como un videojuego espiritual. No te enfrentas al jefe final en el nivel 1. Dios te entrena, te equipa, te fortalece etapa por etapa. La Biblia lo llama crecer de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Lo mismo aplica a las finanzas del reino. Creces de bendición en bendición, de fidelidad en fidelidad. Tu fe es el músculo. Cada etapa es un peso nuevo que Dios añade al ejercicio. Si levantas el peso pequeño con buena forma, fidelidad, Él añade más peso, y tu músculo, tu fe y tu carácter se hace más fuerte. Así que, mis amados, el viaje apenas comienza. Ese evento en el banco no fue la línea de meta, fue el disparo de salida. La herencia es vasta, sí, pero se desenvolverá al ritmo de tu madurez. La fe es la llave que abrió la puerta. La obediencia te permite entrar. La fidelidad te permite poseer más y más de la casa. Y el discernimiento te protege de los ladrones que intentan colarse. Este es un llamado a la paciencia, a la constancia, a la sabiduría. Es un llamado a buscar a Dios, no solo sus dones. A enamorarse de Jesucristo, no solo de su provisión. Porque al final, la verdadera herencia no es el dinero. Es la intimidad con el Padre que se forja en el proceso. Y para manejar este proceso tan delicado, tan lleno de promesas pero también de peligros, la envidia, el orgullo, la mala administración, vamos a necesitar algo más que estrategia humana. Vamos a necesitar el poder y la cobertura divina. Es por eso que no podemos terminar esta revelación sin hacer lo más importante que Jesucristo nos enseñó. No podemos irnos sin sellar todo esto en la corte del cielo. Mis amados elegidos, hemos atravesado juntos un viaje de revelación profunda. Hemos visto la mano de Dios moviéndose de maneras que desafían la lógica humana.
desde el ejecutivo bancario confundido hasta la intervención directa del arcángel Miguel. Hemos entendido la naturaleza de nuestra herencia, la intensidad de la batalla espiritual que se libró por ella, y la sabiduría celestial de recibirla en capas. Pero, ¿de qué sirve toda esta información? ¿De qué sirve esta palabra profética tan poderosa si no la activamos y la sellamos en la única corte que importa? Las palabras humanas, incluso las inspiradas, se las lleva el viento si no se anclan con el poder de la oración. Jesucristo nos enseñó en la Biblia que no es el que oye la palabra, sino el que la hace, Mateo 7:24. Y la primera acción de una palabra espiritual es la oración. Por eso, este no es el final del video. Este es el comienzo de tu posesión. Vamos a tomar todo lo que hemos aprendido y lo vamos a presentar ante el trono de la gracia, pidiendo 3 cosas esenciales: protección, sabiduría para administrar y un corazón agradecido. Así que, donde quiera que estés, te pido que te desconectes del ruido externo y conectes tu espíritu con el mío, porque vamos a sellar esta victoria en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos ante tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. No venimos por nuestros méritos, porque la Biblia nos dice que somos justificados por la fe, Romanos 5:1. Venimos por la fe en la sangre que Él derramó, que nos da acceso directo a tu trono. Padre, en este momento, tomamos la palabra profética que has liberado y te pedimos, en primer lugar, protección. Tú has expuesto el plan del enemigo, la envidia, el resentimiento. Así que ahora invocamos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Declaramos que tu sombra es nuestro escondite. Pedimos un muro de fuego consumidor alrededor de cada elegido, de su familia, de sus finanzas, de su salud. Que toda flecha de envidia lanzada por amigos fingidos, que todo dardo de resentimiento, se queme antes de tocarles. Que el arcángel Miguel, que trajo la justicia, ahora se pare en la puerta como un centinela invencible. Cubrimos esta bendición con la sangre de Jesucristo. Declaramos que lo que Dios ha bendecido, ningún hombre ni demonio puede maldecir. Padre, en segundo lugar, clamamos desesperadamente por sabiduría para administrar esta bendición. Oh Dios, tu Biblia nos advierte del peligro de las riquezas sin sabiduría. No queremos ser como el rico insensato que llenó sus graneros solo para perder su alma esa noche. Lucas 12:20. No queremos eso. Queremos la sabiduría de José, que supo administrar la abundancia de Egipto para salvar naciones. Danos tu sabiduría, la que viene de lo alto, para manejar estas capas de bendición. Enséñanos a ser mayordomos fieles, como nos enseñó Jesucristo en la parábola de los talentos, Mateo 25. Danos el discernimiento para saber cuándo movernos en silencio. Danos un corazón generoso para bendecir a otros, para que esta herencia no se estanque, sino que fluya a través de nosotros. Que nuestro carácter crezca más rápido que nuestra cuenta bancaria. Que la fe nos haya dado la bendición, pero que sea la sabiduría la que la preserve y la multiplique para tu gloria. No nos dejes caer en el orgullo. Manténnos humildes, quebrantados y dependientes de ti. Y por último, Dios nuestro, inundamos tu trono con agradecimiento por la restauración divina. Gracias. Gracias, Padre, porque te acordaste de nosotros. Gracias por cada lágrima que viste, por cada oración en la madrugada que escuchaste. Gracias por la justicia que ha llegado como un río. Gracias por restaurar los años que la oruga se comió, como prometiste en Joel 2:25. Gracias por ese depósito inesperado, la señal tangible de tu fe en nosotros. Gracias por la batalla que ganaste en lo invisible, por el precio que Jesucristo pagó y por el sacrificio de ese instrumento humano que usaste. Ayúdanos, Padre, a nunca olvidar de dónde nos sacaste. Ayúdanos a tener la actitud del único leproso que regresó a darte las gracias. Lucas 17:15, 19. Que nunca nos acostumbremos a tu bondad. Que cada día, al ver tu provisión, nuestro corazón explote en una alabanza fresca. Recibimos esta herencia no con arrogancia,
sino con una gratitud abrumadora, sabiendo que no la merecíamos, pero que tú, en tu infinita misericordia, nos la has dado. Por lo tanto, Padre, con esta oración de fe, basada en la autoridad de tu Biblia, sellamos esta palabra profética, la declaramos hecha, la atamos en la tierra y es atada en el cielo. Está cumplido. Esta herencia está segura, protegida por tu poder, administrada por tu sabiduría y recibida con nuestra gratitud. Declaramos que los elegidos que han escuchado esto caminan ahora en una nueva dimensión de favor, autoridad y provisión. Todo esto lo pedimos y lo declaramos en el único nombre que tiene todo el poder, el nombre de nuestro Rey, Salvador y Señor, Jesucristo. Y toda la congregación de los elegidos, todos aquellos que reciben esta palabra en lo más profundo de su espíritu, digan conmigo un fuerte, victorioso y agradecido: Amén y amén. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Y así, la palabra ha sido entregada y sellada. ¿Sientes la urgencia y el poder de esta revelación? Tu vida financiera está siendo transformada por Dios. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de este mensaje te impactó más? ¿Fue la intervención divina? ¿La batalla espiritual? ¿O la sabiduría de actuar en silencio? Comparte tu experiencia aquí en los comentarios. Construyamos una comunidad de fe y testimonio. Si esta palabra te ha conmovido, suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones. No puedes arriesgarte a perderte la próxima instrucción que Dios tiene para ti. Y no te vayas, tu camino de sabiduría continúa. Haz clic en este video que aparece en la pantalla. Es el siguiente paso que Dios ha preparado para ti. Que la paz de Jesucristo guarde tu corazón y tu mente. Soy Pablo, y nos vemos en la próxima revelación.